Y para analizar las perspectivas económicas de México para el próximo año, como la inflación, los aranceles que nuestro país le impuso a diversos países asiáticos, la revisión del TEMEC y muchos otros temas, nos da mucho gusto enlazarnos con el padre del análisis superior, David Páramo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Queridísima Kim, siempre es un gusto estar aquí en la saga, me da muchísimo gusto que me inviten. Déjame comenzar antes esta lista de tareas que me acabas de asignar. Arrancar con una que a mí me... ¿Qué es lo de hoy? ¿Qué es lo del momento? Hoy el tipo de cambio se encuentra en 17.98, 17.96 pesos por dólar. Y hay de dos tipos, unos que están verdaderamente emocionados, verdaderamente felices, que dicen, como como lo aprendieron desde la época de López Obrador y como lo repite la presidenta Claudia Sheinbaum, decir que es gracias por la fortaleza de la economía mexicana, que porque las acciones estas han hecho y que el superpeso está imparable y bla, 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 bla. Todo un rollo verdaderamente tremendo. La realidad, la realidad pura y llana es que tenemos un trauma nacional. Tenemos uno de esos grandes traumas nacionales que es creer que el tipo de cambio es un parámetro de la confiabilidad de la economía mexicana. Hasta antes de 1995, ojo, estoy hablando de hace 30 años, el tipo de cambio sí lo era. Se ponían de acuerdo cuál era el nivel de tipo de cambio y a partir de ahí se ajustaban todas las variables económicas. Entonces los mexicanos, especialmente los de más edad, sabíamos que cuando movían el tipo de cambio, cuando había una devaluación, pues era que ya había tronado la economía, que había crisis, que había todos los problemas económicos. Como resultado del error de diciembre, se tomó la decisión de que el tipo de cambio fuera libre. Y hoy, además, lo repito mucho, pero tiene que ser como una gota que hasta que se vaya entendiendo. 9 de cada 10 pesos no tienen contraparte mexicana, es decir, se operan fuera de México, porque el peso es la moneda más líquida de los mercados emergentes. Vamos, toda proporción guardada es como el dólar, pero de los chiquitos. Entonces depende mucho más de esas cosas. ¿Qué es lo que ha estado pasando? No que la transformación haya llegado y que todo mundo haya entendido. No es eso. Es más, si así fuera, no se darían este tipo de movimientos en el tipo de cambio. No es tampoco que nada. Lo que pasa es que es un movimiento que no afecta las variables económicas de fondo. Hemos llegado a estar en el máximo en 25 pesos por dólar y en el mínimo cerca de los 16 durante estos años de la transformación. Es decir, no es un parámetro, al menos no es un parámetro fiable de cómo está la economía. Y ahí sí, ahora ya llego a las tareas que me asignaste, de decirte cuáles sí son los parámetros importantes de la economía. ¿Cómo estamos cerrando el año? Estamos cerrando con lo que los dramáticos le llaman el riesgo de estanflación, es decir, de estancamiento económico con inflación. A mí se me hace que exageran, a mí se me hace que están exagerando, pero la realidad es que sí hay una situación verdaderamente complicada. Si consideras los años de Morena en el gobierno, ya 7 años de Morena en el gobierno, la economía mexicana ha crecido en promedio al 0.7% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos creciendo como crecíamos en el promedio de Miguel de la Madrid, de cuando Miguel de la Madrid era presidente, con una diferencia. A Miguel de la Madrid le tocó un país verdaderamente devastado, un país que no tenía reservas, que no tenía dinero, que se había aislado del mundo por el populismo de Echeverría y de José López Portillo. Y él se dedicó a ir limpiando la casa
y dejó una situación económica mejor de la que había. En el caso del Obradorato, el periodo donde gobernó Andrés Manuel López Obrador, él recibió una situación mejor de la que entregó. Así como Miguel de la Madrid, con un muy pobre crecimiento, logró que la economía tuviera mejores fundamentos, López Obrador logró que la economía tuviera peores fundamentos. Hace unos días oía a los voceros, esos oficiales de Morena, porque hay de los dos, de los voceros chayoteros y de los voceros oficiales. Oía a una vocero de Morena decir, el Fobaproa nos costó muchísimo dinero y lo van a seguir pagando. Bueno, sí costó como el 14.5% del Producto Interno Bruto. Ojo, y no se rescató a ningún banquero. Si le sumamos al Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, todo el sainete del aeropuerto, más todo eso, más que López Obrador se comió todas las reservas, más la caída en la inversión, resulta que se aventó 10 Fobaproas. Así de sencillo. Si llevamos a pesos de hoy o a dólares de hoy, ¿cuánto costó el Fobaproa? Pues 10 veces menos de lo que costó o les costó a los mexicanos López Obrador. Y con una diferencia. El Tren Maya y todas las locuras que se le han ocurrido a López Obrador no están generando crecimiento económico, no están generando mejores condiciones. El Fobaproa, con lo caro que fue, con lo caro que resultó, pues pasamos de tener 18 bancos, ahora a tener más de 50, más otra cantidad inmensa de otorgantes de crédito. Hoy tenemos a una de las bancas mejor capitalizadas y mejor supervisadas del mundo. Hoy es relativamente sencillo acceder al sistema financiero. Y cuando dicen que se salvó a los banqueros, yo preguntaría cuáles. Había 18 bancos que se privatizaron. Solo uno, que es Banorte, sigue en las mismas manos originales. Todos los demás perdieron. Quienes sí perdieron, pues fuimos muchos mexicanos que se nos cayó el nivel de vida, que se nos cayeron las cosas. Entonces, la economía hoy tiene los mismos resultados en promedio de crecimiento anual que tenía en el periodo de Miguel de la Madrid. La inflación, cuando hablan de, es que tenemos esta inflación, la inflación se encuentra en los mismos parámetros que tradicionalmente ha estado desde que Banco de México tomó la decisión de tener una meta de inflación que es del 3% más menos un punto. En resumen, te diría yo que lo que estamos viendo es un crecimiento muy mediocre porque hay una caída en la inversión, una gran caída en la inversión que debería ser un problema que tuviera ocupada, mucho más ocupada a la presidenta y que tuviera muchas más acciones. Y por el otro lado, eh, el potencial de crecimiento de la economía es verdaderamente bajo. Si vemos las estimaciones, la estimación más común ahorita es que la economía crecerá el 1.1-1.2%. Es decir, seguirá siendo más pequeña con relación al crecimiento de la población de lo que era en 2018. No hubo crisis, no hubo crisis y eso lo podemos discutir en algún otro momento, pero estamos teniendo un crecimiento verdaderamente pobre y que eso se refleja en la creación de empleos, 0.2%, una creación de empleos de los registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque luego ya ves que a los voceros de Morena les da por decir, México es uno de los países que tiene menos desempleo en el mundo. Es cierto, es cierto. Si consideras el trabajo formal y el informal, México es uno de los países del mundo, o al menos de la OECD, que tiene más economía informal.
Y eso se refleja en los estándares de crecimiento de las personas. Entonces, cómo veo esto? Pues una economía que no está en crisis, ciertamente, pero una economía que está perdiendo todavía más velocidad y que se encuentra en mucho peores circunstancias de la que estaba en 2018, Kim. David, el tema de las remesas. En el tema de las remesas, aquí hay que entender dos cosas. Muchos de los mexicanos que se fueron a Estados Unidos se fueron por aquellas promesas de López Obrador de que ya todos éramos hermanos y que iban a poder pasar. ¿Recuerdas cómo pasaban como hormigas? Cuando Donald Trump le dice, oye, yo voy a poner un muro y lo vas a pagar tú, ¿qué hizo? Y ahí están los libros, ahí están las historias del propio presidente Donald Trump que dijo, nunca había visto a alguien doblarse tan fácilmente y puso el gobierno de López Obrador 28,000 soldados a cuidarle la frontera a los Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado? Que la migración se detuvo, que no está creciendo, que la migración, ojo, siempre es una medida del fracaso de un país para generar empleo y producción. Cuando vean los grupos estos no sé si los has visto, los obradoristas de Nueva York, que Claro. se la pasan hablando, diciendo, no, es que López Obrador es lo máximo. ¿Y por qué no se han regresado a México? ¿Por qué no? Porque luego ya ves que los zurdos que tenemos en este país son muy raros. Adoran Venezuela, Cuba, y todos estos países, pero ¿a dónde se quieren ir a vivir? A Estados Unidos o España. O sea, entonces, si tú dijeras que el modelo que funciona es el cubano, que por cierto, ojalá algún día hablemos porque está totalmente tronado. No sé si viste al tirano Díaz Canel, Sí, lo vi ayer, preocupante lo que dijo. Por supuesto, pues culpando a decirle, Estados Unidos. pero además es muy curioso porque dice, tenemos que consumir lo que nosotros producimos. Está prohibido tener medios de producción en Cuba. Si a un cubano se le ocurre ponerse a pescar en el mar de la isla, lo meten a la cárcel. Si a un cubano se le ocurre tener pollitos para hacer algún día caldo de pollo, lo meten a la cárcel. Y claro, se los incauta el Estado, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es justamente eso. Un, una caída en las remesas porque muchos de los mexicanos que se fueron y que estaban mandando remesas no se quedaron, no se pudieron quedar en los Estados Unidos y más allá aún, durante el COVID, fíjense cómo es curioso, el gobierno de los Estados Unidos o un gobierno de derecha, ya ves que dicen que los de derecha somos muy malos, dio más apoyos sociales a mexicanos que lo que México dio a los mexicanos. No hubo en México un solo apoyo social para las personas afectadas no solo por el COVID, sino por los efectos que tuvo en la generación económica. López Obrador decía que había que ser muy cuidadosos con el dinero y que no se debía desperdiciar, pero luego se lo gastó todo en andarse comprando las siguientes elecciones. Entonces, ha caído las ayudas sociales. En los Estados Unidos ya no hay este tipo de ayudas sociales. Entonces ya los mexicanos tienen menos dinero que mandar a los mexicanos, a sus familias. Entonces se forma un doble efecto. Primero, la inflación es más alta en México que en Estados Unidos. Están teniendo menos ingresos, entonces por eso disminuyen las remesas. David, cuéntanos un poco acerca de Perspectivas 2026, porque tú eres experto también en eso y el tema de la relación bilateral con Trump. Yo creo que, a ver, empiezo por atrás y luego voy hacia adelante. La relación con Trump. México ha tomado una decisión bastante sensata. Lo digo cuando me hacen favor de contratarme para dar conferencias, que China es un poco la relación entre México y Estados Unidos es
como un matrimonio viejo, un matrimonio que tiene muchos años, con todos los problemas que tiene un matrimonio. El de la lana o la de la lana es Estados Unidos, porque luego va ahí problema de género, es decir. La que aporta más a la sociedad conyugal es Estados Unidos. De repente se apareció el chino, la china, como el chine, a tratar de ligarse a México. Y a ligarse a México de mala manera, porque lo que quiere China es vender sus productos en México y no comprar. Por cada producto chino que, México logra vender allá, hay 10 productos, y en valor también, chinos que se venden en México. Entonces México tuvo una decisión, desde mi punto de vista, coherente, de decir, a ver, pues sí, Estados Unidos nos cae, pero pues estamos casados y tenemos propiedades mancomunadas. Entonces ha decidido cerrarle la puerta a China, y en el tema de los aranceles, déjame decirte que el secretario Marcelo Ebrard lo hizo con mucha inteligencia. Pudieron haber decretado aranceles, pudieron haber dicho, ahora decretamos aranceles. Sin embargo, pasaron una ley, fueron al Congreso a pasar una ley. Y lo decía en mi columna en el periódico Excelsior, que lo que es raro es noticioso. ¿Cómo se procesó esta ley en el Congreso? Es verdaderamente llamativo. Primero, presenta una ley, porque los empresarios, sectores como el textil, decían, ya estamos perdiendo todo, ya no podemos, no aguantamos. Presenta la ley al Congreso. En el Congreso hay una gran discusión de qué sí y qué no, porque por el otro lado están los comerciantes que dicen, oye, esto va a tener un impacto en los precios, un impacto verdaderamente grave. En la Comisión de Hacienda, que es presidida por un panista, lograron unanimidad. Y a la mitad de las fracciones arancelarias, que son más de 1,000, las ajustaron. O sea, dijeron, vamos a moverles un poquito aquí para que no dañe a los comerciantes y para que sea más eficiente en los productos que no hay. Y eso llama la atención porque hemos visto desde el obradorato a que los legisladores de Morena dicen cosas como las de Ricardo Monreal el otro día, que a mí me parece una gran aberración política, que dijo, voy a aprobar todas las iniciativas que me mande la presidenta. O sea, volvimos a los diputados, a los senadores levantadedos, de esos como los que de los 70s y de los 80s en este país. ¿Qué hora es? La que usted diga, señor presidente. Llama mucho la atención cómo se procesó esto de los aranceles, donde el gobierno dice estamos defendiendo 350,000 empleos, y Rafael Saga, el presidente de los textileros, dice sí podemos competir, pero mientras sea en condiciones justas, en condiciones correctas. Y con estos aranceles se logran esas condiciones correctas. Para concluir, David, la renegociación del TEMEC. México está en muy buena posición porque ya cambió ya el modelo de la economía global. Estamos volviendo a una economía de bloques, de regiones. Y Estados Unidos, más allá de lo que puedan decir los discursos de Donald Trump, mucho más allá de lo que puedan decir esos discursos, entiende que tiene que estar aliado con México más que con Canadá. Entonces va a ser una renegociación difícil, sí, peleada, sí, con muchas declaraciones, sí, pero en la que yo, lo digo como el padre del análisis superior, México va a tener más ventajas de las que tenía en la primera revisión del Tratado de Libre Comercio. Y antes de irnos, remátala, David. Que la próxima vez que me hagas favor de invitarme sea con Max, a quien le mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Que te vaya muy bien. gracias, David. Antes, una preguntita que tenemos aquí en el chat. ¿Se va a mantener el tipo de cambio que está ahorita?
Yo sé que ya explicaste el tema del tipo de cambio, pero le Yo preocupa a la creo que gente. vamos a ver en el corto plazo un mayor fortalecimiento del peso frente al dólar, porque es un movimiento global. Yo creo que podría llegar a estar ahí en los 17 y medio, pero no es, o sea, no se va a quedar ahí como cuando teníamos tipo de cambio fijo que se quedaba ahí hasta que tronaba la economía, que sí se va a mover, pero vamos a vivir un fin de año con el peso apreciado. Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Y el empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, accionista de Transportes Unidos Mexicanos, respondió a las versiones periodísticas sobre su situación legal tanto en México como en Estados Unidos. Señaló que su reciente retención en territorio estadounidense obedece exclusivamente a temas migratorios, negando cualquier vínculo con delitos relacionados con drogas. Quintanilla Hernández, quien fue llevado al centro de detención de Adelanto en California, emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones en su contra y añadió ser una víctima de una campaña jurídica y mediática. En un documento que fue fechado el 14 de diciembre, Quintanilla precisó que su participación en Transportes Unidos Mexicanos es únicamente como accionista, tal como lo indicó la propia empresa, por lo que no ocupa ningún cargo directivo. Respecto a la orden de aprehensión que enfrenta en México, aseguró que deriva de una supuesta sustracción de la justicia sustentada en notificaciones enviadas a un domicilio en Ciudad de México, pese a que se encuentra en Estados Unidos desde mayo de 2023. El empresario señaló directamente a Roberto Pérez Estrada, exdirectivo de Cibanco, como uno de los responsables de esta campaña jurídica y mediática en su contra.